Esta cápsula estará focalizada en el aprendizaje de los parámetros generales que trae el módulo de gestión de efectivo y bancos en D3FEO, reforzando conceptos como los tipos de transacciones bancarias, grupos de transacciones bancarias o los grupos de bancos. Aprovechando esta oportunidad, será interesante poder identificar la funcionalidad dedicada a los documentos bancarios. De esta manera, seremos capaces de entender en D3FEO la utilidad para seleccionar tanto los créditos o remesas documentarias en el caso que hagamos compra y venta de bienes entre fronteras internacionales, como las propias cartas de garantía, que nos permitirán reflejar medios de pago que responden a cumplimientos de determinadas obligaciones por parte del beneficiario. Al finalizar la cápsula, aprenderemos a crear tanto pedidos de compra como pedidos de venta basados en estos documentos bancarios, entendiendo la posibilidad de hacer un seguimiento para cada uno de ellos desde el propio módulo de bancos. Como siempre, vamos a revisar toda esta información en la aplicación. Pues esta cápsula estará muy focalizada a un módulo muy concreto, que es el módulo de gestión de efectivos y bancos. La verdad que este módulo directamente pues no va a haber usuarios que van a estar exclusivamente trabajando con él, puesto que digamos que es un módulo que tiene impacto directo con otros distintos. Lógicamente, como os podéis imaginar, al ser bancos, pues todo lo que tenga que ver con valor monetario, ¿vale? Cualquier cosa que tenga gestión de clientes, cualquier cosa que tenga gestión de proveedores, en el momento en el que haya pagos o cobros, pues inmediatamente va a jugar con esta entidad, con este módulo. En esta primera cápsula, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues nos vamos a centrar en los parámetros de gestión de efectivo y bancos y explicaremos pues qué es eso que tiene el sistema denominado crédito documentario y qué es eso que tiene el sistema denominado carta de garantía, ¿vale? Haremos un breve paseo por entender los documentos bancarios, pues para dar más información a las propias cartas de garantías, como definir las instalaciones, los contratos, las contabilizaciones y por supuesto pues finalizaremos viendo estas tablas auxiliares pues de los tipos de transacciones, los grupos de banco, los motivos de banco y los códigos de propósito de pago. Finalizaremos la cápsula muy brevemente viendo tanto en venta como en compra el impacto que tiene esto que hemos denominado créditos documentarios y cartas de garantía, ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar entonces por revisar este formulario, que son los parámetros de gestión de efectivos, como siempre, sección configurar, y desde aquí pues básicamente tenemos parámetros que son bastante comprensibles con la propia descripción que nos ponen. NSF significa no hay fondos suficientes. ¿Qué tipo de transacción bancaria quieres asociar cuando esto suceda? Pues cuando veamos la entidad tipo de transacción bancaria veremos que nos va a permitir tipificar determinadas acciones o eventos que sucedan siempre que tengan impacto en el módulo de bancos. Comprobar configuración. En este caso, si tú quieres permitir cheques para cuentas bancarias, pues tendrás que marcar este check. Que no, pues directamente no sería necesario, ¿vale? Esto directamente, si lo puedes imprimir el cheque para la cuenta bancaria o cuenta contable. Por defecto, pues oye, podemos dejarlo si utilizamos cheques como marcado. Sección inversiones. Pues bien, esto ya tiene que ver más con las inversiones de pago y con las cancelaciones de pago. Si quieres hacer el proceso de revisión, pues márcalo tanto para la inversión como para la cancelación. Ya veremos esto en una cápsula independiente. Requisitos de código de motivo. Pues bien, esto simplemente es, oye, dame más información, dime qué motivo necesito para una inversión de pago, qué motivo necesito para una cancelación. Si no me lo rellenas, no te dejo hacer ninguna de estas acciones, ¿vale? Validaciones de cuenta, siempre es recomendable. Permite la creación de validaciones de cuenta en cuentas bancarias que ya están inactivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre está bien que tengamos esas validaciones realizadas. Copias de pagos no negociables. En este caso, pues lo que te va a permitir es que si activas esta casilla vas a permitir que los usuarios puedan imprimir copias de pagos no negociables. Y tolerancia de límite de crédito, ¿vale? Vamos a poder identificar límites de crédito como sucedía por ejemplo en clientes o proveedores y podremos, por banco evidentemente aquí, y podremos definir 3 niveles: por ninguno, advertencia o error. Advertencia siempre es un mensaje que no obliga, oye, te has pasado el límite de crédito, pero
consideramos que es el más recomendable en este caso. Errores, directamente yo tengo un saldo de 200.000 euros en el banco, si me paso tengo un error, ¿vale? Dejémoslo en advertencia, en el caso que queramos controlarlo, que no queréis controlarlo, ponerlo en ninguno. Y aquí llegamos a la parte de documentos bancarios, ¿vale? En esta parte vamos a poder identificar lo que son los créditos documentarios o las cartas de crédito, las remesas documentarias y las cartas de garantía, ¿vale? Si marcamos estos checks, nos va a permitir habilitar una parte dentro de pedidos de venta y de compra que no hemos comentado obviamente cuando lo vimos, puesto que no teníamos ni idea de los documentos bancarios. Muy brevemente para que lo veáis, si accedemos a un pedido y tengo esos checks marcados, insisto, tienes que tenerlos marcados para utilizar documentos bancarios. Aquí en la pestaña gestionar vas a tener la posibilidad de poder o asignar un crédito documentario o una carta de garantía. Esto lo veremos al final de la cápsula. ¿Y qué significa una cosa y otra? Vamos a acceder un momento aquí y lo vamos viendo. Pues bien, ¿qué significa crédito documentario? Pues bien, los créditos documentarios se usan en transacciones internacionales y lo que hacen es garantizar pues que se efectuarán los pagos. Digamos que este crédito documentario o carta de crédito es un contrato que te va a emitir el banco, por lo cual este banco lo que va a hacer es que garantiza el pago en nombre del comprador, lógicamente siempre que se cumplan las condiciones del contrato que haya entre comprador y vendedor, ¿vale? El crédito documentario de importación se caracteriza porque la entidad jurídica es el comprador o el candidato para el crédito documentario. Sin embargo, en un crédito documentario de exportación, la entidad jurídica va a ser el vendedor o el beneficiario del crédito documentario, ¿vale? Bueno, estos son unos conceptos quizás un poco más específicos de cada una de las entidades, pero me gusta que tengáis al menos la noción de para qué sirve cada uno, para qué sirve la carta de crédito, en este caso, la remesa documentaria o la carta de garantía. Si seguimos retomando lo que era el crédito documentario, cuando hemos hablado de las diferentes partes, es importante reseñar que el candidato o comprador es el que pretende pagar la mercancía. El beneficiario normalmente es el vendedor que recibirá el pago. El banco va a ser el emisor que emite el crédito documentario. Y el banco avisador es el que realiza la transacción en nombre del candidato, ¿vale? Vamos a ver que el crédito documentario incluye descripción de mercancías, vamos a poder incluir documentos requeridos, fechas de envío, vencimiento y bueno, pues rellenar la información que consideremos, ¿vale? Los créditos documentarios pueden ser revocables o irrevocables y también pueden ser transferibles, no transferibles o rotativos, eso lo veremos más adelante. Normalmente el crédito documentario es un contrato irrevocable y confirmado que garantiza el pago a un beneficiario, ¿vale? En el caso de la remesa documentaria es un contrato igual entre el banco y el exportador, en este caso el vendedor, para entregar documentación de envío al importador internacional o el comprador mediante el banco. ¿El banco qué tiene que hacer? Pues tiene que entregar esta documentación de envío al recibir el pago de las mercancías enviadas en efectivo o al menos un borrador, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es la carta de crédito 1, la remesa documentaria y luego tenemos lo que son las cartas de garantías. Las cartas de garantías, ¿qué son? Pues es un contrato mediante el cual el banco paga una cierta cantidad de dinero a otra persona. En este caso, si el cliente del banco lo establece en un pago o una obligación al beneficiario. La carta de garantía no es ni más ni menos que un contrato mediante el cual un banco, en este caso el garante, pues paga una cierta cantidad de dinero a otra persona, el beneficiario, siempre y cuando el cliente del banco pues lo establezca en un pago o una obligación, ¿vale? Las recopilaciones de las garantías no son transferibles y solo se aplican al beneficiario con el nombre del contrato de la garantía. La entidad de seguridad puede aplicar un aumento o una reducción del valor de una colección de la garantía, sujeto pues a las condiciones que tenga el contrato. Digamos que, bueno, aquí en España al menos esto de las cartas de garantía se denomina también vulgarmente como los avales, ¿no? Un aval. Todas estas entidades, todos estos documentos bancarios, los vamos a poder identificar siempre y cuando habilitemos esta parametrización.
de tal manera que cuando creemos un nuevo pedido de venta o un nuevo pedido de compra podamos crear cartas de garantía o cartas de crédito, créditos documentarios, ¿vale? Bien, conciliación bancaria. Vamos apartándonos un poco del documento bancario y continuando con la explicación de la cápsula. La conciliación bancaria, vamos a poder hacer una conciliación bancaria manual, que será la que explicaremos en esta cápsula o en este curso, y la automática o la avanzada la dejaremos más para el sector de consultor funcional, puesto que nos va a exigir un poquito más de conocimiento y tendremos que hacer unas parametrizaciones, sobre todo de cara a los formatos de texto, o sea, formatos de ficheros, ¿vale? Para poder entender, pues en nuestro caso, por ejemplo, aquí en España es la norma 43, de tal manera que el sistema pueda recoger los extractos bancarios e importarlos correctamente para hacer la conciliación. Por tanto, de aquí vamos a pasar por alto todo lo que sea conciliación bancaria avanzada. Los cheques con fecha futura no es ni más ni menos que si queremos poder utilizarlo y además queremos que registrar las entradas, pues marcas uno, marcas otro y le indicarías cómo quieres que se comporte esto contablemente. Y por supuesto el apartado de las secuencias numéricas, ¿vale? Bien, revisados los parámetros de gestión de efectivos y bancos, si nos paramos a entretenernos con los documentos bancarios, es importante que entendáis que estos documentos bancarios nos van a servir pues para configurar una mayor información que se asocie sobre todo a las cartas de garantía, ¿vale? Vamos a pasar rápidamente. Tenemos las instalaciones bancarias. Las instalaciones bancarias, por un lado, te permite definir grupos de instalaciones, ¿vale? Y tipos de instalaciones. Al final no es ni más ni menos que tú, por cada tipo de instalación, puedas determinar qué tipología quieres asociar. Como ya hemos explicado, el significado de cada uno de estas entidades, pues tendrás que elegir aquel documento o aquella naturaleza de instalación que quieras vincular a este tipo de instalación, ¿vale? Bien, los contratos de instalaciones bancarias nos va a permitir, aquí lo vais a ver, poder asociar un número de contrato, vincular una cuenta bancaria que quieras, ¿vale? Y agregar las líneas de instalación que previamente has configurado. Tú en un contrato puedes incluso combinar una carta de garantía con un crédito documentario, pero bueno, esto ya son decisiones vuestras donde tenéis que interpretar e identificar cómo hacer uso de ello, ¿vale? En estos casos, pues fijaros, yo aquí tengo un tipo de instalación de 50.000 y ya he utilizado 11.000. ¿Vale? Ahora veremos cómo ese importe usado se va actualizando por sí solo en el caso pues, de esta carta de garantía, en donde hay un contrato de instalación bancaria y tendremos que vincularlo cuando vayamos creando nuevas cartas de garantía, ¿vale? La manera de crear esto es simplemente agregar línea, tipo de instalación, se mete importe, se mete el límite y a funcionar. Luego aquí tienes los márgenes, que en principio para esta parte lo dejaremos todo sin profundizar. ¿Que quieres extender la fecha de vencimiento? Pues simplemente extender nuevo número de acuerdo y fecha final, ¿vale? Y con esto tendrías definido los contratos por banco normalmente. Si accedemos al perfil de registro, el perfil de registro se va a comportar con el típico tabla, grupo y todo. Lo único que el grupo en este caso va a tirar de los propios grupos de documentos bancarios que has definido anteriormente, los grupos de instalaciones. La tabla, sin embargo, va a tirar directamente de la propia instalación. Si quieres tipificar comportamientos contables por tipos de instalación, pues simplemente le pones tabla y indicarías qué cuenta quieres para la liquidación, para las cuentas de gasto, para los márgenes y para el propio importe de liquidación. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos configurado la contabilidad de estos documentos bancarios. Conciliación bancaria. Esta parte pertenece a la conciliación bancaria avanzada y lo dejaremos, ya os digo, para una cápsula un poquito más específica en la sección de consultor funcional. Pero aquí tengo mucha más información asociada a bancos, que es bastante más comprensible y entendible, ya que son, digamos, las entidades que han venido de otras versiones y os las vamos a explicar rápidamente. Pues fijaros, los tipos de transacciones bancarias, ¿vale? ¿Para qué se utilizan? Pues normalmente se utilizan para marcar transacciones bancarias antes de la contabilización y siempre pues con información sobre su origen, ¿vale?
El tipo de transacción bancaria se asocia a la línea de cobro o pago cuando se liquidan las facturas, de forma que la transacción bancaria que se genera con el tipo de transacción que se ha indicado. Y así pues vamos a poder tipificar rápidamente lo que ha sucedido. ¿Qué pasa con los grupos de transacciones bancarias? Pues bien, aquí consejo, siempre que creéis grupos de transacciones bancarias, vincularlo por favor tomando como referencia los conceptos que utiliza vuestro banco. ¿Por qué contamos esto? Pues bueno, es muy interesante que intentemos reflejar con los grupos lo que el banco nos está enviando, de tal manera que podamos facilitar los momentos o las acciones de conciliación. Los grupos de transacciones bancarias se utilizan para marcar las transacciones bancarias antes de la contabilización del cobro o el pago para tener información sobre su origen. En el caso del grupo de transacciones bancarias no se hace de forma directa, dado que únicamente se asocian a las transacciones de cobro y pago a los tipos de transacciones bancarias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el grupo de transacciones no se asocia a la transacción del cobro o el pago. El grupo de transacción lo que hace es recoger información de los tipos de transacción que tiene asociados, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos deciros? Pues como podéis ver, los grupos de transacciones están formados ¿por qué? Por tipos de transacciones bancarias, ¿vale? Y aquí tendréis que ir vinculando, pues en el momento que proceda, cada grupo con los tipos, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que se espera? Pues que haya una conciliación bancaria por grupo de transacciones, para que de esta forma la verificación de transacción por transacción sea mucho más ágil y se haga por grupo de transacciones, ¿de acuerdo? Por eso es recomendable utilizar sobre todo los conceptos que el banco puede utilizar. Bien, pasamos a la siguiente entidad, grupos de bancos. ¿Los grupos de bancos para qué sirven? Pues al final no es ni más ni menos que el mismo concepto que teníamos con los grupos de clientes, que el mismo concepto que teníamos con los grupos de proveedores y con los que vamos a tener con los grupos de activos. Cuando los veamos, ¿para qué sirve? Pues para poder heredar toda aquella información que tiene parametrizado el grupo, ni más ni menos. Que yo tengo un buen grupo parametrizado cuando creo un nuevo banco y asocio ese grupo, toda la información me va a venir perfectamente vinculada, ¿vale? El usuario, después de asignar un grupo a un banco, puede incluso, claro, perfilar y determinar todos aquellos datos pues que no estén rellenos en el grupo, o incluso poder editarlos. Siempre el sistema propone, nunca obliga, ¿vale? ¿Qué información tienen los grupos de banco? Pues ya podéis ver: dirección, número de ruta, tipo de número de ruta, divisa, días, información de contacto, sección de conciliación, que esto lo veremos para la conciliación avanzada, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, más información que podemos tener. Como podéis observar, tenemos los motivos de banco. ¿Y qué son los motivos de banco? Pues hombre, esto ya lo hemos visto en otros módulos. Los motivos siempre sirven para ayudar a explicar el porqué de alguna transacción, en este caso transacción bancaria. Por ejemplo, aquí en este módulo es muy útil para conocer el motivo por el cual se crea o se cancela una carta de garantía, ¿vale? Esto es un formulario global donde, dependiendo de lo que marques, ya sabéis que va a tener un uso u otro. Si nos vamos a los códigos de propósito de pago, bueno, pues esto es algo más específico. En versiones antiguas, pues esto solo se utilizaba para la localización danesa, pero nos va a servir para especificar el objetivo a un acuerdo de garantía que tengamos, ¿vale? Y bueno, pues si lo quieres utilizar, que sepáis que puede tener esa función. Y con esto, pues habríamos finalizado un poco de explicar todas estas entidades. ¿Cómo puedo, retomando la parte referente a crédito documentario y carta de garantía, crearlo en pedidos de venta o pedidos de compra? Pues bien, esto es importante que lo entendáis. No lo vimos en los módulos ni de adquisición y abastecimiento, ni ventas y marketing, ni proveedores, ni clientes. ¿Por qué? Porque era ya algo muy concreto que tenía mucha vinculación con el módulo bancario. Entonces, si tú creas una compra, ahora lo veremos también con venta, tenéis aquí en la Fast Tab, la pestaña rápida general, tenéis una sección que se llama referencias, y aquí fijaros lo que pone: tipo de documento bancario. Y aquí
ya podrás elegir qué quieres, un crédito documentario, una remesa documentaria o una carta de garantía. ¿Vale? Vamos a decir crédito documentario. Vamos a aceptar. Lógicamente se activa mi workflow. Tengo aquí mi código de artículo. Vamos a comprar mobiliario de oficina. ¿De acuerdo? Bueno, me dice que no está listo el proveedor para ese artículo. No pasa nada. Es un mensaje de advertencia. Y fijaros lo que pasa en la pestaña gestionar. Tengo habilitado crédito documentario. Si no, estaría siempre deshabilitado. Si pinchamos aquí, se nos abre un nuevo formulario en donde tenemos que rellenar toda la información que veis a continuación. Por un lado, líneas. En las líneas es importante que indiquéis el precio total del pedido. En este caso, ¿cuánto estamos comprando? Estamos comprando 56,89. ¿Cuáles son los totales? Los totales son 56,89 porque es un pedido de fuera y no lleva IVA. 56,89. Pues nada, 56,89. Fecha de vencimiento, pues vamos a poner el 21, ¿vale? Fecha de vencimiento real. Esta es la prevista y el real. Pues vamos a decir que nosotros consideramos que el mismo. ¿Vale? Bien. Desde aquí, documento bancario. ¿Qué tipo de crédito? ¿Es irrevocable, revocable, transferible, no transferible? ¿Qué fecha de vencimiento le das? Vamos a ponerle el 21 también. Detalles de banco. Banco avisador. Vamos a poner Deutsche. ¿Vale? Condiciones. Crédito de documento bancario no se encuentra. Vamos a ver qué es lo que quiere. No asegurado. Le rellenamos el crédito de documento bancario. Incluso le podemos decir cuenta bancaria si nos da la gana. ¿Vale? Bien, pues ahora rellenaremos la fecha de recepción. Vamos a decir el 18. Y vamos a confirmar. El pedido de compra no está confirmado, ¿vale? Confirme el pedido antes de confirmar esto. Pues venga, vamos a hacerlo. Cerramos, compra. Y aquí tengo que pasar por el workflow y hacer todo. Entonces, bueno, de esta manera tendríamos generado el crédito documentario, ¿vale? Vamos a... Bueno, es importante que entendáis que esto en cuanto se genera dentro de bancos se actualiza. Si nos vamos a ventas y marketing o clientes, vamos a hacer lo mismo pero para un pedido de venta. Y creo un nuevo pedido de venta. Este pedido de venta lo asociamos a este cliente y en la pestaña general, de nuevo en referencias, fijaros lo que tengo. A este le vamos a dar una carta de garantía, ¿os parece? Damos una carta de garantía, damos a aceptar. Aquí tenemos este nuevo cliente con este pedido. Le decimos que son 100, ¿vale? Y fijaros en la pestaña gestionar que tengo crédito documentario, no, tengo carta de garantía, ¿vale? Bueno, el sistema me exige que rellene una serie de información, como es el sitio y el almacén. Y lanzo carta de garantía, ¿vale? Y aquí en la carta de garantía, ¿qué tengo que hacer? Está todo vacío ya, pero pide la solicitud. ¿Qué tipo es? Garantía pendiente. ¿Por qué valor? Entonces, en este caso que son 100 euros no aporta mucho, pero bueno, vamos a poner 85. ¿Qué fecha de vencimiento? Cuando sea, me lo voy a inventar, ¿vale? Y ahí tienes tu carta de garantía, la XT003, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues esto, cuando nos vayamos aquí a nuestro módulo de gestión de efectivo y bancos, en los formularios comunes tienes tus cartas de garantía, tienes tus pagarés, tus letras de cambio, tus cheques, tus resguardos de depósito, un montón de entidades que hemos ido viendo a lo largo de otros cursos, pero si yo accedo a mis cartas de garantía, aquí lo tienes. Aquí tienes esta de 85.
¿Vale? Y luego con esto ya puedes empezar a trabajar, claro, este está enviado al banco, recibido del banco, en este podrías hacer el envío donde proceda, ¿vale? Y hacer el seguimiento directo pues de toda la carta de garantía. Si enviamos esto al banco, le indicamos qué contrato tenemos que vincularle. Como el contrato ya me trae el tipo de instalación, le damos a aceptar y ya está esto enviado al banco. ¿De acuerdo? El siguiente procedimiento, hacer la recepción, el número que me da el banco, si hay un margen, si hay un gasto, y darle a aceptar y ya está recibido por el banco. ¿De acuerdo? Pues bien, así es como se van manejando cartas de garantías, así es como se van manejando lo que tiene que ver con los créditos documentarios y por mi parte no quiero entrar en más detalle con toda la parte de los documentos bancarios, ya que me parece algo muy específico y que tampoco tiene un uso extremo en las instalaciones de AX, y por tanto nivel usuario, parámetros, entidades principales yo creo que vistas, objetivo cumplido, y seguimos avanzando con la siguiente cápsula.